Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy es la lección 32. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos 12, 28, 29, o sea, versículos 28 y 29 del día de hoy, 15 de agosto del 2021. Permítanme leer estos dos versículos de la carta a los Hebreos, capítulo 12. Dice el versículo 28. Así que, recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y previo encontramos nosotros en el capítulo 8, versículo 8, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tus bendiciones, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu escritura, Señor, y mostrarla a nuestros hermanos para que tengamos una idea más amplia de lo que tú quieres para nuestras vidas. Permite que así sea, Señor. Que todo lo que hable sea palabra tuya y que sea para la edificación de tu iglesia. Ese crecimiento espiritual que tú anhelas en todo creyente que vaya madurando. Quédate con nosotros, Señor. Supervisa lo que vamos a hacer y que seamos alegría y gozo para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que nosotros aprendamos a valorar esta doctrina, la universalidad del sacerdocio de todos los creyentes, como un ejercicio renovado y analizar los desafíos que enfrenta en la totalidad de su vida. Ya hemos nosotros estudiado en repetidas lecciones acerca del sacerdocio universal de los creyentes. Esta doctrina, que es rescatada por los reformadores para sus prácticas y proyección del creyente. Somos reyes y sacerdotes, pero es más relevante el oficio de sacerdote, porque nos permite y nos capacita para acercarnos a Dios, para rogar por los demás, interceder por otros. A Cristo le debemos ese don. Igual que lo hacía corporalmente por el pueblo. Anteriormente era una persona la indicada para interceder por el pueblo. Cristo
nos hizo sacerdotes. Martín Lutero, en su Libertad Cristiana, ahí lo plasma, de que podemos acercarnos nosotros confiadamente y en forma personal ante nuestro Dios. Esta es una doctrina de la cual tenemos muchas. Y el origen de esta doctrina es en la vida, en la obra, en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y partiéndola de la epístola a los Hebreos, cuyo tema principal es el sacerdocio de Cristo, nueva alianza, que sustituye el sacerdocio antiguo, encontramos en la carta a los Hebreos cuánta enseñanza, hermanos, de que ahora nosotros tenemos responsabilidad. Un capítulo habla sobre los deberes cristianos. Un capítulo también habla extensamente de la fe. Habla también acerca de lo que sucede con los que no acatan sus mandamientos. Otro capítulo nos recuerda que no debemos nosotros de perder de vista a nuestro Dios. Debemos de poner siempre nuestros ojos en Jesús. Y así, hermanos, esta carta a los Hebreos nos muestra, ¿verdad?, esa nueva alianza que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando nosotros la leamos, vamos a encontrar precisamente esa enseñanza doctrinal de la cual nosotros debemos afianzarnos. Para los reformadores, la aceptación del sacerdocio universal fue fijada en las bases bíblicas de las cuales ya hemos hecho mención. Primera de Pedro 2, 4 y 8, Apocalipsis 1, versículos 4 al 6 y Apocalipsis 5, versículos del 6 al 10, y la carta a los Hebreos. Y con esto se convierte esta doctrina en una afirmación central de nuestra reforma. Los reformadores afirmaron que no necesitamos intermediarios para encontrar, para seguir el camino a nuestro Dios, y que también por gracia la salvación en Cristo Jesús. Ese sacerdocio de la cual ahora somos nosotros responsables es un sacerdocio para la plenitud también de nuestras propias vidas. Comprender y obedecer a Dios de la función que tenemos en el mundo con el sacerdocio universal, comprendiendo que ya no hay una casta sacerdotal de unos pocos, sino que todos los creyentes somos llamados a ministrar delante de Dios, con sacrificios espirituales de alabanza y con un servicio personal al Señor. Filipenses 2:17, Hebreos 13:15. Todos tenemos ese privilegio de servir a nuestro Dios en forma personal y voluntariamente. El reto del sacerdocio universal es que no tengamos nada que ofrecerle a nuestro Dios.
andando equivocadamente en un ocio espiritual, sin recordar que la plenitud de nuestra vida es para la gloria de Dios. Somos responsables de otros y de su bienestar. Si lo descuidamos, arruinamos su crecimiento y su vida y su salud espiritual. Dios ha dado esa función al creyente para vivir en santidad, una vida de intercesión por cada hermano y por cada incrédulo. Son en Cristo profetas, sacerdotes, reyes restaurados, agentes de Dios en el mundo que expresan su imagen divina. Somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo cristiano que honra a Dios para su gloria. Hay desafíos que debemos nosotros enfrentar en nuestra función sacerdotal. Calvino nos dice que la gloria de Dios hizo que fuera lo que al final prevaleciera en todo nuestro quehacer, y la gloria de su palabra fuera lo cotidiano en nuestras vidas. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios de la mejor manera, que este sea tu testimonio. El empleo más humilde, el empleo más encumbrado o con poder aquí en nuestro mundo, sea hecho para la gloria de Dios. Reconocer que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, es para el Señor. Si te dicen, ¿por qué te esmeras tanto en tu trabajo? No esperes aplausos, no esperes lisonjas. Al contrario, humildemente reconoce que lo haces para la gloria de Dios. Que cuando alguien pase por ahí y observe lo que tú realizaste sin verte, reconozca y diga, aquí vivió quien hizo bien su trabajo. Que si tu trabajo es humilde, eres una persona que asea, que barre, hazlo con aquella actitud, con aquel ánimo que puso un gran artista en una obra maestra, un arquitecto en una construcción hermosa, un poeta en un poema que nos hace vertir el llanto o la alegría. Que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de nuestro Dios, desde el libro de Génesis. Allá nos encontramos donde Abraham nos dice que seamos bendición para otras familias. Dios en su palabra nos recuerda que debemos soportar las flaquezas de los débiles, sosteniéndonos unos a otros, que debemos cubrir con amor aquellas pequeñas diferencias entre cada uno de nosotros, y que así el cuerpo de Cristo no se vea afectado. Ya sabemos que a veces se batalla,
Pero como escuchamos en el mensaje, si no hay amor, de nada sirve. Puedo estar en lugares lujosos, puedo repartir mis bienes, puedo hacer obras buenas, pero si no hay amor, de nada sirve. El oficio de sacerdote enfrenta actualmente un desafío. Y eso va para cada uno de nosotros. ¿En qué medida estamos nosotros obedeciendo la palabra de nuestro Dios? Hay preguntas que nos causan a veces cierto prurito y que nos invita a reflexionar si no estamos haciendo las cosas mejor. No que estemos obrando mal, no que no estemos haciendo buenas cosas, sino que podemos hacerlo mejor. Actualmente, y para el sacerdocio universal de cada creyente, un desafío es, por ejemplo, ¿estudian en serio la Biblia o nada más la leen? Porque habemos personas que hemos leído la Biblia completa varias veces, pero lo estamos haciendo en serio. Estamos encontrando, fíjense bien, estamos encontrando en estos dos versículos que leímos hace un momento en la carta a los Hebreos, Hebreos 12, 28 y 29, encontramos así rápidamente. Hemos recibido una bendición, que es un reino eterno. Hemos recibido también una obligación, servir a Dios. Y tenemos una advertencia. No hay escapatoria de la ira divina. Obtenemos un doble reino, un reino de gracia y un reino de gloria. Habíamos porque yo también, habíamos nosotros pensado en esos dos versículos, cómo nos sacuden, porque así como hemos recibido, así tenemos obligación. Y todavía más allá, nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. A Él no lo podemos engañar. De Él no nos podemos burlar. Entonces, estudiamos en serio la Biblia, la escudriñamos cuando después de un culto vamos a nuestra casa y buscamos, porque anotamos por ahí los versículos o las citas bíblicas que el hermano pastor o quien haya predicado nos dijo, para ver si era cierto. Eso es parte del compromiso. Recuerden, la iglesia en Berea iba, después de escuchar a Pablo y Silas, a ver la palabra de Dios, a ver si era cierto lo que Pablo y Silas les estaban diciendo. Tenemos nosotros esa precaución. Tenemos nuestro culto familiar donde oramos. Enseñamos a otros la palabra de nuestro Dios. Oramos por las necesidades de todos, de su pastor, de los ancianos,
de los diáconos. ¿Estamos dispuestos a servir con tiempo y con recursos los ministerios? ¿Evangelizas? ¿Te incorporas en algún ministerio? ¿Diezmas? ¿Ofrendas? ¿Participas en la alabanza? Son unas actividades que como iglesia tenemos el compromiso y la obligación de hacer. Este oficio de sacerdote universal de los creyentes nos enfrenta a esos desafíos que actualmente no hacemos, los hemos descuidado o lo hacemos muy escasamente. El sacerdocio universal nos invita a estar presente en todos los ámbitos y relaciones que tengamos. Lutero lo esboza en sus escritos de la libertad cristiana, especialmente sobre discernir y juzgar las doctrinas. Ahora es necesario rescatar nuestra identidad reformada, renovar el estudio de la Biblia y también de nuestros libros doctrinales. Credos y catecismos, confesiones de la Iglesia reformada, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio y el credo de Calcedonia, el catecismo de Heidelberg, el catecismo infantil, menor y mayor de Westminster, la institución de la religión cristiana, la confesión de Ginebrina, la confesión escocesa, la confesión helvítica, la confesión belga, la confesión de Westminster y los cánones de Dort. Ahí, en todos estos libros, encontramos plasmada la doctrina de las vocaciones ministeriales de la Iglesia. Vocaciones ministeriales de la Iglesia, que es la plenitud del sacerdocio universal. Deberes y privilegios del cristiano: conducirse y comportarse como altas dignidades, envidia de los pobres millonarios e impíos potentados. Aunque el mundo no nos conozca, para Dios somos la excelencia de la tierra. Salmo 16:3. Dios no puede ser burlado con un evangelio vacilante. No estemos guiñéndole un ojo al mundo, que el mundo no nos impacte, sino nosotros impactemos al mundo. Concluyendo, hermanos, la reforma protestante, producto de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas vidas también, de hermanos que en su momento levantaron la voz y exigieron que sea solo la Biblia
nuestra única regla de fe, de conducta. Aquellos que se enfrentaron a los poderosos que habían corrompido la palabra de nuestro Dios, la habían torcido, que no eran fieles, que no reconocían la bendición que es estar en una posición encumbrada para servir a los demás. Esta reforma nos trae como novedad un rescate de la vida, obra y testimonio de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y en Él todos somos sacerdotes, donde todos somos desafiados. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales por medio de sus dones, oficios, profesiones, recursos y talentos a los creyentes y al mundo, haciéndolo todo solo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido conocer más de tu palabra y saber que el desafío que enfrenta el creyente en este mundo, en la actualidad, es un desafío que tú nos has mostrado y nos has puesto el ejemplo para que nos apuremos más a leer tu palabra, a conocerte, a saber lo que esperas de nosotros, a que así como nos designaste sacerdotes, lo seamos en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en el mundo, Señor, para que no nos conformemos a este mundo. Al contrario, Señor, para que lo impactemos y lo transformemos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.